1. La oración constante. El primer escudo contra el mal es la oración perseverante. No se trata solo de recitar palabras, sino de elevar el corazón a Dios en cada momento del día. Quien mantiene un diálogo vivo con el Señor, transforma su mente y su espíritu en una fortaleza imposible de derribar. Imagina a una persona que comienza su jornada con un sencillo: Señor, guíame en este día. Ese acto abre la puerta a la gracia, y aunque el mal intente infiltrarse con tentaciones, miedos o pensamientos oscuros, encontrará un alma ya ocupada por la luz de Dios. La oración no es solo pedir, también es agradecer, confiar y descansar en las manos del Padre. Al practicarla constantemente, el creyente afina su oído espiritual y aprende a distinguir la voz de Dios de la voz de la mentira. Así, cada rosario, cada salmo, cada súplica silenciosa, va edificando una muralla invisible que mantiene alejado al enemigo. La oración, entonces, se convierte en una espada luminosa que corta toda sombra. Y es justamente aquí, al final de este primer punto, cuando comprendemos algo esencial: orar no basta si el corazón no está limpio para recibir la gracia. 2. La confesión y el arrepentimiento sincero. El mal encuentra terreno fértil en un corazón que guarda culpas sin resolver. La confesión, ese sacramento olvidado por muchos, es en realidad una limpieza profunda del alma, donde la misericordia de Dios arrasa con toda mancha. Cuando una persona se acerca al sacramento de la reconciliación con sinceridad, el enemigo pierde poder sobre ella. Es como si las cadenas que la ataban fueran rotas una a una, y la luz reemplazara la oscuridad. El arrepentimiento sincero no es un sentimiento pasajero de culpa, es una decisión firme de dar la espalda al pecado y caminar hacia la santidad. No basta decir, me equivoqué, sino comprometerse a no volver a caer en la misma trampa. El demonio se alimenta de la soberbia, del silencio culpable y del orgullo que impide pedir perdón. Por eso, quien se confiesa con humildad, desarma al enemigo por completo. La confesión es, en verdad, un arma secreta de los hijos de Dios. Pero aquí surge un reto mayor: no solo basta con confesarse, es necesario fortalecer el alma para resistir el próximo ataque. Y es ahí donde entra la siguiente actitud que se convierte en una verdadera disciplina espiritual. 3. La disciplina y el ayuno. El mal se infiltra muchas veces a través de los deseos desordenados: gula, pereza, placeres vacíos. Por eso, la disciplina y el ayuno son armas espirituales que entrenan al cuerpo y al alma para decir no cuando la tentación golpea. El ayuno no es simplemente dejar de comer, es un acto de dominio propio que enseña a poner el espíritu por encima de la carne. Cuando alguien ayuna, está recordándose a sí mismo: no vivo solo de pan, sino de la palabra de Dios. En la historia de los santos, los demonios siempre retrocedían ante aquellos hombres y mujeres que, mediante el ayuno, debilitaban el orgullo y fortalecían la humildad. El sacrificio voluntario se convertía en una muralla invisible contra las insidias del mal. La disciplina diaria, como horarios de oración, lectura bíblica, trabajo honesto y servicio a los demás, crea un ritmo que ahuyenta el caos, ese terreno donde el demonio suele sembrar confusión. Así, el ayuno y la disciplina hacen del creyente un soldado que no se deja dominar por sus pasiones, sino que pone su vida en orden bajo la voluntad de Dios. Y aunque el cuerpo se acostumbre a la sobriedad, el alma empieza a desear algo más alto, una comunión más profunda con el Creador. Esa búsqueda nos lleva inevitablemente al siguiente paso en la lucha contra el mal. 4. La lectura y meditación de la palabra de Dios. El demonio es maestro en la mentira, y solo la verdad puede desenmascararlo. Esa verdad se encuentra en la palabra de Dios, que no es un simple libro, sino un manantial vivo que ilumina al creyente en medio de la oscuridad. Cada versículo es como un faro en la noche. Cuando alguien medita en los salmos, se fortalece en la confianza. Cuando repite las palabras de Jesús, recibe consuelo y dirección. Cuando estudia las cartas apostólicas, aprende a luchar con firmeza contra el pecado. La Biblia no es un adorno ni un texto para leer de vez en cuando, es un arma espiritual. San Pablo lo dijo con claridad: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Un cristiano sin escritura es como un guerrero sin espada, expuesto y vulnerable. Meditar la palabra significa más que leerla, implica dejar que transforme la mente y renueve el corazón. En la tentación, recordar las palabras de Cristo, como Él lo hizo en el desierto, se convierte en un escudo que bloquea cualquier engaño.
El que hace de la escritura su alimento cotidiano no camina a ciegas, porque cada página le revela el camino seguro hacia la luz. Y, sin embargo, el camino espiritual no puede vivirse en soledad. La palabra se fortalece cuando el creyente se reconoce parte de un cuerpo más grande. 5. La comunidad y la Eucaristía. El mal busca siempre aislar al creyente, porque en la soledad absoluta es más fácil que la tentación se disfrace de voz interior. Por eso, la comunidad cristiana es un refugio seguro. Allí, la fe se comparte, las cargas se alivian y la esperanza se multiplica. Nadie puede luchar solo contra el demonio. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, se convierte en un ejército espiritual que combate unido. En la misa, en la oración comunitaria, en los grupos de apoyo, cada cristiano encuentra fuerzas que por sí mismo no tendría. La Eucaristía es el arma más poderosa de todas. Allí, Cristo mismo se entrega como alimento vivo. Quien comulga con fe, recibe en su interior una fortaleza imposible de describir, una gracia que paraliza al enemigo y llena de paz el corazón. La comunidad y la Eucaristía no son simples costumbres, son encuentros reales con Dios y con los hermanos. El demonio tiembla cuando ve a un pueblo reunido en oración, porque sabe que donde dos o más están unidos en el nombre de Cristo, allí el cielo se abre. El creyente que participa de la vida comunitaria y de la Eucaristía se mantiene firme, incluso cuando los vientos de la tentación soplan con fuerza. Pero para que todo esto tenga raíz profunda, hace falta algo más, una fe inquebrantable que no se rinda ante la duda. 6. La fe inquebrantable. El mal se alimenta de la duda, del miedo y de la desconfianza en Dios. Por eso, una de las actitudes más poderosas contra el enemigo es cultivar una fe inquebrantable, una certeza que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. La fe es como una antorcha encendida en medio de la tormenta, ilumina el camino, aun cuando la oscuridad parece dominarlo todo. El demonio susurra, no puedes, estás perdido, Dios no escucha, pero la fe responde con firmeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza que nace de la experiencia de caminar con Dios día tras día. Quien ha visto su mano en lo pequeño, confía en Él en lo imposible. La fe no elimina las pruebas, pero cambia la manera en que se enfrentan. El creyente con fe sabe que cada batalla espiritual tiene un propósito y que la victoria ya está asegurada en la cruz de Cristo. El enemigo puede rugir, pero no puede derribar un corazón firme en la fe. Porque esa fe, además de sostener, inspira esperanza y contagia valor a los demás. Y es precisamente la esperanza lo que nos lleva al siguiente paso, donde la confianza en Dios se convierte en un faro que guía incluso en medio de las noches más oscuras. 7. La esperanza en medio de la prueba. El demonio se regocija cuando ve corazones desesperados, porque la desesperanza abre la puerta al abandono espiritual. Sin embargo, quien cultiva la esperanza descubre que incluso en las pruebas más duras existe una promesa de vida y de victoria. La esperanza no es ingenuidad ni simple optimismo, es la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Es como un ancla que mantiene el alma firme mientras las olas golpean con furia. Muchos santos resistieron tentaciones insoportables, sufrimientos físicos y persecuciones, pero nunca dejaron que la desesperanza se adueñara de su espíritu. Sabían que la noche más oscura siempre precede al amanecer, y que el dolor del momento se transforma en gloria eterna. La esperanza es un acto de resistencia espiritual. Allí donde el demonio susurra, nada tiene sentido, ríndete, el creyente proclama, Cristo ha vencido y yo venceré con él. Esa actitud de esperanza transforma la visión del sufrimiento. Lo que parecía una condena se convierte en camino de purificación. Lo que parecía un final se revela como un inicio. Pero esta esperanza debe estar acompañada de algo aún más profundo, el amor verdadero, que no solo resiste al mal, sino que lo desarma por completo. 8. El amor como escudo. De todas las armas espirituales, el amor es la más temida por el demonio. Porque el mal se nutre del odio, del rencor y de la división, pero se debilita y se desarma cuando enfrenta a un corazón que ama con sinceridad. El amor no es solo un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de actuar con misericordia, perdonar, servir y entregarse. Quien ama de verdad refleja la presencia de Dios, porque Dios es amor. Cuando el creyente responde al insulto con paciencia, al desprecio con bondad, y al odio con compasión, el enemigo pierde terreno. Allí donde el demonio quiere sembrar cadenas de odio,
El amor abre caminos de libertad. El amor también se expresa en obras: ayudar al necesitado, consolar al que sufre, acompañar al que está solo. Estas acciones sencillas se convierten en golpes invisibles que derriban la soberbia del maligno. Pero hay un amor aún más fuerte, el amor a Dios por encima de todas las cosas. Ese amor transforma al creyente en alguien dispuesto a darlo todo, incluso la vida, antes que renunciar a su fe. El amor es, en definitiva, el escudo que impide que el veneno del mal penetre en el corazón. Y este amor, vivido con humildad, prepara el terreno para otra actitud indispensable: el perdón. 9. El poder del perdón. El rencor es una de las cadenas más pesadas que puede arrastrar el ser humano. El demonio lo sabe, y por eso intenta sembrar heridas que nunca cicatricen, enemistades que nunca se reconcilien, palabras que dividan para siempre. Pero el perdón es un arma que rompe esas cadenas de inmediato. No significa olvidar lo sucedido ni justificar lo injusto, sino liberar el corazón del veneno del odio. Cuando alguien perdona, deja de ser esclavo del pasado y abre espacio para que la gracia de Dios sane lo que parecía imposible. El perdón corta de raíz la estrategia del enemigo, porque éste se alimenta de corazones endurecidos. Cristo mismo lo demostró en la cruz, al pronunciar las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ningún acto de perdón es pequeño. Cada vez que alguien decide liberar a otro de su deuda interior, el cielo se abre y el mal retrocede. Perdonar no es debilidad, es valentía. Requiere un corazón fuerte, capaz de confiar en que la justicia de Dios es mayor que cualquier deseo de venganza. Y es en este punto donde se revela la última actitud, la que corona a todas las demás: la perseverancia en la oración y en la vida espiritual, incluso hasta el final de los días. 10. La perseverancia hasta el final. El camino espiritual no es una carrera corta, sino una maratón que dura toda la vida. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se cansan en medio de la prueba, y es ahí donde el demonio encuentra una oportunidad para sembrar desánimo. Por eso, la última actitud indispensable es la perseverancia: mantenerse firme en la oración, en los sacramentos, en la lucha diaria, incluso cuando parece que nada cambia, incluso cuando la noche espiritual se prolonga más de lo esperado. La perseverancia es el sello de los santos. No se rinde el que tropieza, sino el que deja de levantarse. Y quien, a pesar de caídas, debilidades y pruebas, sigue diciendo sí a Dios, se convierte en un testimonio viviente de fidelidad. El demonio puede atacar con fuerza, pero no puede derrotar a un corazón que insiste, que no abandona, que sigue orando aunque esté cansado, que sigue creyendo aunque no vea, que sigue amando aunque duela. Esta perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la gracia de Dios. Es Él quien sostiene, es Él quien impulsa, es Él quien asegura que, al final, la victoria ya está ganada. Así, el creyente que vive estas 10 actitudes descubre que el mal nunca tuvo la última palabra, porque la última palabra siempre será Cristo resucitado.